Para finalizar, vamos a invitar, como siempre, a un empresario, que son los que tienen la oportunidad de compartir con nosotros sus experiencias y sus vivencias en ocasión del cierre de cada día del evento. ¿Mm? En este caso, hemos invitado por segunda vez desde el inicio de las jornadas a Martín Castelli. Martín es cofundador y CEO del grupo Blue Star Group, que a lo mejor es mucho más conocido por las marcas que son Isadora y Todo Modas, y tiene presencia a nivel internacional yo creo que en todos los países a los cuales pertenecen las personas que están en la sala hoy. ¿Mm? Así que, Luis, siempre es un gusto, perdón, Martín, siempre es un gusto escucharte, siempre es un gusto recibirte y aprender de tu experiencia y de tus vivencias. Adelante. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Entiendo que hay más o menos 25 minutos. Aproximadamente, sí, entre 20 y 25. Perfecto. ¿Mm? Bueno, para pasar un poco a nuestra historia, así la parte inicial, contarles que nosotros somos una empresa que nació en Argentina, una típica pyme argentina. Mi padre hijo de inmigrante italiano, mi madre hija de inmigrante español. Mi padre empieza de obrero en una fábrica a los 14 años, ya incluso de más chico hacía otros trabajos, entonces empieza su carrera, digamos, creando una industria, trabajando de lo que sabía, de lo que había aprendido, que era fundición de metales, y con esa industria empieza a comercializar, a recorrer el país, toda la Argentina, con un auto viejo. Es una historia que en Argentina se repite mucho, fundadores con ese estilo y esa impronta. Self-made, obviamente, no terminó el secundario, todo lo fue aprendiendo sobre la marcha y generando esas capacidades eh, que uno puede decir sin recursos profesionales o académicos, pero con la capacidad de digamos, de la calle o de la experiencia. Y es así que logra crear sus fábricas aquí. Argentina, como saben, es un país que suele tener muchos altibajos. Entonces, cada vez que el país tenía algún problema importante, él tenía que achicar la compañía, tenía que cerrar sus operaciones o minimizarlas, mejor dicho, y empezar de nuevo. Entonces, con toda esa historia de él, es que llegamos al año más o menos 91, 92, donde él tenía su fábrica de toda la vida y también empezó a vender wholesaler, digamos, mayoreo de los productos que él conocía, que eran billutería y afines. Entonces, desde ese local mayorista, en ese momento yo tenía 16, 15 años, mi hermana tenía 17, y nos gustaba ir a trabajar con él, ir a la fábrica, nos criamos de hecho entre máquinas, entre materias primas, y entre pedidos y cajas y actividad, digamos. Y es así que conviviendo un poco con ese contexto y con la cultura del trabajo tan fuerte que tenía mi padre, él tiene la idea de ir directo al consumidor final, ya que siempre había tenido fábrica y local mayorista, y en ese momento tiene la idea de que sea un autoservicio de moda, con varios conceptos que él había visto en algunos viajes, y así nace la idea del primer todo moda. Cuando tiene la idea, nos invita a mi hermana Mariana y a mí a construir la compañía con él desde el día uno, y ya veníamos trabajando, entonces estábamos empezando a conocernos como empresa familiar. Una salvedad ahí, mis padres se separaron cuando yo tenía 6 años, y a mi padre no lo veíamos casi nunca, muy poquitas veces por año, entonces fue como de alguna manera conocerlo laboralmente en nuestra adolescencia y sin la confianza que te da una relación personal por ahí más cercana, así que en eso no era tan típico de empresa familiar. Pero dicho esto, en ese año 95, abril de 95, abrimos la primera tienda de todo moda,
Y mi hermana Mariana, que estaba estudiando en la UCA, Administración de Empresas, y yo empezamos a construir la compañía, como les decía, desde el día uno. Él tuvo que continuar en ese mayorista y en la fábrica durante 2 años, por lo tanto, los primeros 2 años de Todo Moda fueron con mucha libertad para nosotros. Y en ese momento diría que fue un poco el inicio de algunas cuestiones que quedaron después como core de la compañía, que fueron, por un lado, lo que son sistemas, la innovación, ya que en esa época no había software tan potentes como ahora, entonces yo me puse a estudiar ingeniería de sistemas, desarrollé el primer software de la compañía, programé 1 año y medio en un lenguaje bastante viejo, pero finalmente teníamos con mi hermana ese primer software y ahí empezaban esos pequeños choques, ¿no? Porque mi padre empezó a ver que tanto en lo que es modelo de negocios, que era tener sistemas, procesos, y también en lo que era propuestas al cliente y centrarse en el cliente, que lo hacía mi hermana y era diseñar los productos, diferenciarse, generar valor agregado, etcétera. Y sobre todo en el armado de equipos, que empezamos a buscar un camino de profesionalización de la compañía, de tomar perfiles que por supuesto, cuando empezás y sos una pyme muy pequeña, no tenés el capital para contratar el talento que te gustaría, digamos, pero sí buscando jóvenes profesionales o amigos conocidos que estén estudiando en la universidad, pero siempre con un perfil de, de personas que estén estudiando y que estén buscando especializarse. Siendo que ser un profesional para nosotros no era tampoco el que había estudiado y tenía un título, sino el que realmente sabía hacer algo y lo sabía hacer bien y que aprendía y se desarrollaba día a día para mejorar. Entonces, cuando mi padre ve que en ese aspecto estamos empezando a profesionalizar la compañía, no le gusta. Esto es típico, ¿no? Y creo que antes lo mencionaron. Hay muchas empresas familiares, así que saben un poco a lo que me refiero, pero empezó el típico, o la típica disputa de ver qué era lo mejor. Y lo mencionaron también antes, el tema de los egos, y muy difícil, porque claro, mi hermana venía con ideas nuevas, y mi padre le decía, me vas a explicar a mí cómo hacer las cosas, que las vengo haciendo hace 45 años. Y en esas discusiones lo que ocurría era que en la práctica, me acuerdo de mi hermana empezaba a poner mucho desarrollo del producto, y yo que tenía los sistemas y la información, no entendía nada de moda, pero le decía a mi padre, mira, yo no sé, pero lo que está haciendo Mariana está vendiendo 10 veces lo que estás diciendo vos, así que dejala que haga más de esto y no te pelees tanto. Pero bueno, eso no se puede manejar, por lo tanto, en la práctica mi hermana fue la que tuvo que dar las batallas más fuertes para poder poner a la compañía en una modalidad distinta a la que mi padre estaba acostumbrado, porque todas las recetas y todo lo que nos habían llevado hasta ese inicio, y a ese es un momento de mi padre, de tanto conocimiento en producto, de tanta capacidad comercial, tanta visión, siendo industrial también tanto conocimiento de costos, desarrollo de proveedores, todo lo que él había logrado hasta ahí, no aplicaba para lo que queríamos crear nosotros. Era una base, pero no era el medio para lograr que la compañía realmente se profesionalice y ni hablar la internacionalización, que desde el día uno la planteamos como un objetivo nuestro y mi padre estaba totalmente en contra de eso. Eh, Él decía, yo soy argentino, no entendíamos qué tenía que ver ser argentino con no internacionalizar la empresa, pero se ponía en esa situación y también, claro, era cómo haces para combinar, aprovechar a una persona tan capaz, con tanta fuerza, con tanto conocimiento que necesitábamos para nosotros, pero que no nos vaya coartando el plan que teníamos, que incluía esto de internacionalizar. Entonces lo que ocurrió fue que fuimos contratando los mejores perfiles posibles. Mi padre esos 2 años primeros no estaba en la compañía, entonces tuvimos libertad. Cuando pasan esos 2 años, cierra el mayorista, viene con nosotros a trabajar a Todo Moda, y ahí hubo una crisis diría, de unos 2 años donde tuvimos que convivir y era bastante complejo porque era siempre una especie de dinámica de que mi padre decía A, mi hermana decía B, y no había, era A o B la discusión, no había un diálogo enriquecedor que saque una opción C que era
la superadora de las otras dos. No había construcción de equipo, era egos y reputación, no sé qué era, pero bastante difícil. Y lo que hacía mi hermana en ese sentido fue una... Yo la admiro muchísimo porque tuvo mucha fuerza para poder imponer ideas que eran exitosas, equivocarse y no tener miedo al error, y sobre todo, de alguna manera, torcerle el brazo a mi padre, que sabe el perfil, una persona que suele tomar todas las decisiones, que suele bajar jerárquicamente sus ideas. Entonces lo que vi es que mi hermana logró, en ese sentido, torcer el brazo, implementar las cosas y que realmente funcionaron. Finalmente, en un momento, mi padre mm, siente que la compañía no va por donde a él le gustaba, la compañía estaba creciendo, estaba contratando gente que muy capaz, pero él la veía en una computadora y decía, ¿qué está haciendo esa persona en una computadora todo el día? No, no está produciendo. Entonces ya las visiones eran muy distintas y él lo que hizo fue crear una nueva fábrica, una nueva marca y un poco se le dio por el lado de la competencia. Entonces dijo, voy a hacer mi fábrica, mi marca y con esto les voy a ganar a ustedes. Esa era su motivación, ganarnos a nosotros. Y, y empezó a armar con su cultura y su forma de hacer empresas, que era muy valorada también, pero como repito, muy importante, no aplicaba para lo que íbamos a construir. Se puso a construir sus compañías y a tratar de ganarnos. Pero básicamente nosotros ya estábamos con un equipo muy sólido. Llega el año 2001, donde abrimos México, el primer país fuera de Argentina. O sea, ahí la internacionalización, nos cuidamos mucho de no cometer el error de ser una empresa argentina que quiere copiar sus recetas y llevarlas a otro país, sino que con mi hermana decíamos, somos una empresa global que le tocó empezar por Argentina, por un país complicado, pero que va a estar yendo a otros países y lo va a hacer con recetas globales. Y para eso, desde viajar mucho y ver qué hacían los demás a nivel global y no mirar lo que hacían los competidores en Argentina, el sourcing de producto en lugar de hacerlo desde Argentina no tenía sentido, que pasan muchas marcas que van a otros países y quieren exportar desde su fábrica, no tenía sentido económico, entonces el abastecimiento iba a ser directo de origen al país y un montón de características que fuimos poniendo en ese plan hicieron que abramos México con una familia amiga que su hijo justo se había recibido en San Andrés y quería trabajar con nosotros, así que abrimos México, fue un éxito total, nos fue súper bien. En el 2004 creamos la segunda marca, que es Isadora, y mismo producto, ¿no? Siempre estamos hablando de accesorios de moda. Y después lo que hicimos fue crear la casa matriz, separar de la operación al talento y empezar a ponerlo a trabajar en la mejora continua sin que el día a día lo vaya complicando. Entonces, eso fue muy bueno porque empezamos a modelar mucho más el negocio y sus procesos y a mejorar, a trabajar cada punto del PNL ahí y mejorar el EBITDA y proceso y eficiencia y proceso, iteración, sistema, bueno, mucho de eso hicimos para que el modelo sea cada vez más robusto y desde esa casa matriz que creamos, planificamos la expansión que se dio por Chile y Perú primero, que fue 2010-2011. Después abrimos Brasil. Las tiendas son todas propias. Tenemos decía que el crecimiento era todo con reinversión de utilidades, pero cada vez que trabajabas en esa rentabilidad, te generaba un efecto multiplicador porque podías abrir muchas más tiendas. Entonces era una especie de círculo virtuoso que habíamos generado y podíamos crecer muy aceleradamente, reinvirtiendo siempre utilidades, por supuesto. Y es así que logramos abrir Brasil. Después vino la pandemia. Y post pandemia abrimos Paraguay, vamos a abrir Uruguay. Básicamente vamos a terminar el año que viene ya con tiendas en prácticamente toda Latinoamérica y empezamos ya la ola 2 de expansión que va a ser pasar a Europa. Tenemos la oficina en Madrid, en Singapur y en Buenos Aires, lo que es el headquarter, y, y el plan es de duplicar la compañía en 5 años, tanto en facturación como en cantidad de colaboradores. Hoy éramos 4.500, queremos ser 9.000. Eh,
y a nivel global estamos terceros en el mundo. La primera es una norteamericana que se llama Claire's, y nuestro objetivo es lograr crecer, llevándola, digamos, impulsando mucho lo que es sostenibilidad en esta industria, que es un proyecto que venimos trabajando hace 10 años y que tenemos avances espectaculares, y esta industria es altamente contaminante, así que ese es nuestro principal propósito como compañía. Pero volviendo a las personas y a lo que es, porque estamos hablando de lo que quiero transmitir es que nosotros empezamos sin capital, con la potencia y el conocimiento de mi padre, pero de cero, y pasamos por todos los problemas que se les pueden ocurrir. Pero diría que todo lo que logramos y lo que vamos logrando se puede explicar como un proyecto de talento, de personas, de equipo. Cada persona que incorporamos en distintos momentos nos hacía la diferencia. Mi hermana y yo, contrario a mi padre, lo que decíamos es, cuando éramos una empresa así chiquitita, decíamos, nosotros estamos, yo era gerente de sistemas y logística, Mariana era gerente de producto y diseño, y mi padre gerente, bueno, mi padre hacía el sourcing y arquitectura y un par de cosas. Pero básicamente ahí lo que dijimos es un proyecto de talento. Entonces, contratamos Friends and Family, después jóvenes profesionales, después personas que se habían recibido con track record, y finalmente la empresa va creciendo y vas accediendo a mejores perfiles y podés pagar mejores sueldos y ya contratar directores en España que vienen de Inditex o lo que sea. Pero toda la historia vos ves cómo fuimos creciendo y le podés explicar por esas incorporaciones que nos costaron tanto en cada momento, pero que finalmente fueron las que nos impulsaron principalmente a los éxitos. Y lo que hacíamos, que les decía, era, con Mariana decíamos, siempre la llave del puesto mío está sobre la mesa para el momento que podamos pagarle a alguien que lo ocupe, que está lleno de personas mejores que nosotros. Eso seguro. El tema es cuándo la podemos incorporar y cómo la podemos encontrar. Y así estamos en la búsqueda de talento constantemente. Nos ha pasado de ver personas muy capaces, que decíamos, esta persona eh, tiene que entrar en la empresa. No sabemos dónde, no sabemos qué va a hacer, pero hay que incorporarlo, porque tiene el fit cultural, que eso es todo un tema también aparte, ¿no? La cultura de la compañía, expresarla claramente, transmitirla, trabajar en la esencia de cómo somos en la compañía, cómo hacemos las cosas, y contarlo y transmitirlo. Y después contratar con esa cultura en la mano para ver que haya fit cultural ante todo, con cualquier postulante. Puede ser el mejor vendedor del mundo, pero si no hay fit cultural, no lo contratamos. Siempre primero es el fit cultural, después los skills y finalmente ahí ingresa a la compañía. Y hablando de esto, algo que ha pasado hace ya unos 5 años, fue que, claro, yo era el CEO de la compañía, mis hermanas estaban como directoras de marca, y esto pasa muchísimo. No sé si pasa en los otros países que están acá presentes en la call, pero en Argentina pasa muchísimo que vas a una empresa espectacular y que ha crecido un montón y decís, qué bueno, y de pronto encontrás que son hermanos y hay uno que está en la gerencia general, el otro en finanzas, una hermana en marketing, que siempre de la vieja escuela, mi papá la mandaba a mi hermana para marketing y diseño, como ya era el tema de género, eh, cosas de antes, ¿no? Antiguas, que hoy en día es una ventaja competitiva, pero en ese momento nadie lo podía ver así, y esas cuestiones siempre haciendo ruido. Entonces, finalmente, lo que descubrimos fue que pudimos armar un equipo que nos permitió después crear lo que es el directorio, que hace 5 años que hemos armado, y fue un salto bastante interesante porque en el momento y no sé si estoy pasándome tiempo, ahí Juan Carlos me avisas, ¿eh? Sí, Hay estamos una, ya, me encanta la marca. estamos Felicidades. redondeando, Martín. Bueno, cierro nada más del directorio y estamos, pero Ay, le tuve que decir, se fue está redondeando. muy interesante Está que redondeando, que está acabando el cuando tiempo. pasamos al directorio, lo que hicimos fue No, no sé. multiplicar la agenda de la Ya pasaron compañía en como la 5 potencia. tipos hablando. Perdón, hay Así alguien que con el micrófono abierto. Gracias. yo soy el quinto de los 5. Sí. Bueno, en el directorio, y cortito esto, lo que fue muy potente fue que hemos multiplicado las capacidades, porque
el CEO, que era un director nuestro importante y ahora es el CEO de la compañía, pasó a llevar su agenda del día a día mejor que yo, y nosotros desde el directorio empezamos a trabajar muy fuerte cultura, estrategia, ah, networking, lo importante de la red, que uno subestima. Cuando éramos pymes no salíamos de nuestra cueva, no queríamos saber nada, que nadie nos vea, estábamos ahí trabajando encapsulados. Hoy en día con el directorio y armando redes, contactos, tratando de que todos nos conozcan y conocer a todos, nos dio una potencia increíble, y son pequeñas cosas que nos ha pasado en este camino de una pyme a una multinacional. Pero bueno, hasta ahí corto, y muchas gracias, Juan Carlos, como siempre, por la invitación. No, Martín, gracias a vos. Realmente escucharte siempre es vivir la experiencia de muchos empresarios que empiezan desde un local y llegan hasta donde le da los sueños, la fuerza, el compromiso. Y como mucha de la gente que comentó en el chat, eh, escucharte hablar de tus colaboradores, del trabajo de tus hermanas y demás, habla mucho, mucho de tu calidad humana y de tu humildad. Así que realmente felicitaciones. Sabe que estamos orgullosos de tener una empresa argentina como la de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos. Gracias.